Estoy viendo la de Giovanni. El primer relato de la creación. Estoy viendo, creo que son las primeras preguntas, ¿verdad? Bueno, lo del dibujo ya lo habíamos visto. ¿En qué género literario está escrito el relato? Bueno, sí, habíamos dicho que era un himno, un cántico, ¿verdad? Eh, Incluso, una de las preguntas más adelante eh, era, bueno, les preguntaba, este, qué era qué era lo que se repetía, ¿no? Y bueno, pues ahí nos daba una idea de la estructura del himno, del cántico, las frases estas como repetitivas, como rítmicas. Entonces nos da una idea de que podía ser un canto, posiblemente un canto litúrgico. Le regresamos poquito, Giovanni, para ver la pregunta 2, 3. Ah, bueno, el género literario entonces dijimos que era un himno y la tradición era sacerdotal. Giovanni, Denise, no sé, sí, la sacerdotal sí la tienes bien, Giovanni, nada más el género literario es un himno. Debemos de acordarnos que es el primer relato del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. Y y entonces en ese primer relato, ahí todavía no estamos de una narrativa, sino más bien se le considera como un himno. Bueno, sí, 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 tú sí, nada más, Denise no. Ok. Bien, Giovanni, a ver, pues, a ver, Giovanni, contesta, si nos puedes ayudar a leer la pregunta y la respuesta 4 y 5, por favor. Sí, ajá, sí. No, sí, adelante. Ok. Sí, está bien. Sí, la finalidad de escribir el relato en 7 días es resaltar el sábado, ¿verdad? Eso nos debe quedar bien claro. La finalidad de estructurar todas las obras de la creación en 7 días es principalmente resaltar el sábado, darle importancia al sábado. Eh, la segunda pregunta, la pregunta 5 es la Santísima Trinidad. Y sí, realmente hay esos dos textos que son importantes, ¿verdad? En el principio existía Dios. Bueno, ¿cómo? Bueno, ese ya es el relato de San Juan, pero en el Génesis, a ver, vamos a ver, en el Génesis dice, vamos a ver, aquí en la parte central dice, bueno, en el 1:1 es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno, entonces está hablando de un Dios creador, y también está hablando del Espíritu de Dios. Originalmente, bueno, pues difícilmente en el contexto actual o en el contexto cuando se escribió, difícilmente estaban pensando en la Santísima Trinidad. Sin embargo, el Evangelio de San Juan nos aclara, nos reafirma, nos clarifica y hace una alusión a esta cita como un nuevo principio. Entonces ahí ya no queda lugar a dudas, en donde está presente Dios Padre como Dios Creador, el Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas, o algunas otras traducciones dice que aleteaba sobre las aguas, y también la palabra creadora, ¿no? También es importante. Cuando dice, y dijo Dios, entonces ahí tenemos la palabra de Dios que crea.
Entonces tenemos ahí escondido Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya San Juan nos lo clarifica. Si teníamos dudas de que si era o no era, a lo mejor originalmente no estaba tan claro, pero ya el Evangelio de San Juan en el prólogo pues nos clarifica esa parte con la cita que tú nos compartiste, Giovanni. Muy bien, entonces esas fueron las 4 y las 5. Denise, ¿nos ayudas con las 6, la 7 y la 8? Sí, tiene la frase que comunes que se van repitiendo en cada día. Bueno, es comunes y Dios vio que eso era bueno. En cada día de la creación del término es lo que yo puse como otro. El paciente dice en el primer relato qué importancia le da respecto a toda la creación, porque lo hace al indicador de la creación, ¿no? Y en el 8 dice cuál es la gran importancia del hombre y de la mujer en el primer relato, que lo creó a su imagen y semejanza, para que tuviera capacidad de relacionarse con Dios de forma directa y con plena conciencia. Ok, muy bien. Hay más frases que se repiten. No sé si Giovanni puso más frases. Dijo Dios, dijo Dios, haya esto. Y así fue, y así sucedió, ¿verdad? Atardeció y amaneció, día segundo, día tercero. Y ahí te faltó la que puso Denise. Bueno, ya entre los dos ya se complementa, ¿verdad? Sí. Dijo Dios, dijo luego Dios, dijo luego. Y expresa lo que quiere crear en cada día. Sí. Luego dice, la otra dice, Dios crea bueno, dice, Dios crea cada cosa. Después en la primera canción dice, Dios crea muy bueno. Sí. Cambia un poquito. Sí. Y luego también repite, y atardeció y amaneció, y el número del día. Sí. Sí, y la que dijo Denise, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Ah, bueno, lo que tú decías, sí que era muy bueno. Sí, bueno, primero en todos los días va diciendo Dios, ¿no? Ahí está presente la palabra o el verbo, la palabra creadora. Entonces, cada vez que Dios dice algo, se cumple. Es suficiente con el deseo de Dios que haya algo y que lo exprese. Entonces ahí está presente en cada día la palabra creadora, por eso se va repitiendo. Solamente basta con que Dios lo desee, lo diga y así es. Nada más dice Dios que haya esto y hubo esto. O sea, es suficiente con que Dios... Hola María Elena. Ah, no te preocupes, muy bien. ¿Estás en el celular? ¿Estás por el celular, María Elena? Ah, ok, muy bien. Si puedes ponerle los 3 puntitos de la ventana, bueno, en otra ventana, si puedes abrir tu tarea y donde están los 3 puntitos arriba, le das clic y le pones compartir pantalla y luego ventana de la app y ahí escoges la ventana donde está tu tarea. Primero abres en otra ventana tu tarea, si la tienes ahí en esa computadora o la tienes en otra. Ah, ok. Sí, sí, abres en una ventana tu tarea y luego la compartes ahí. ¿Sí? Mientras nosotros seguimos. Bien, entonces, sí, dijo Dios. Entonces, la palabra creadora es suficiente para que se creen las cosas y se confirma, ¿verdad? Solamente dijo Dios que haya esto, dijo Dios que haya luz y hubo luz. ¿Te explico, Marilena, otra vez? Ok, ok. En la ventana donde estamos aquí en la videoconferencia, arriba en la parte izquierda hay 3 puntitos, uno arriba de otro, ¿sí?
Ajá, dentro de la pantalla, de la ventana en donde estamos. En esta ventana hay tres puntitos, sí. Si le das clic ahí, ¿En donde dice compartir pantalla? sí, ahí, escoges compartir pantalla y luego seleccionas la ventana de la derecha que dice ventana de la app, sí, y luego ya escoges la ventana en donde está tu tarea, sí, para irla revisando. Te van a aparecer todas las ventanas que tienes abiertas, solamente escoges la ventana en donde está tu tarea. Muy bien, sí, ya estás ahí. Nada más te encargo, María Elena, si lo vas recorriendo para ir viendo las preguntas. Ahorita vamos en la 7, me parece. Ahorita vamos en la 6, en la pregunta 6. Bueno, sí llama la atención, entonces dijo Dios y todo lo que va haciendo Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. No hay nada que haga Dios que no sea bueno. Dios crea las galaxias, las estrellas, el universo y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dios hizo la creación, los animales, todo lo que ha hecho Dios es bueno, ¿sí? No hay algo, aunque pudiéramos decir, oye, la serpiente, el alacrán, todo lo que hizo Dios es bueno. No hay nada que haya hecho Dios que no sea bueno. Todo lo que hizo Dios es bueno. Y el sexto día, cuando Dios crea también al hombre, dice, y dijo Dios, ¿cómo dice? Esto es muy bueno, ¿verdad? Hace la, bueno, hace la diferencia entre que el hombre es, digamos, el punto culmen de la creación. Es el punto más importante. Entonces tenemos aquí, ay, no me deja crear. Bueno, quiero ver si se puede ver. Bueno, le vamos aquí avanzando. Bueno, aquí tenemos la traducción también en hebreo. Pero bueno, quería ver el sexto día. ¿En qué versículo estamos? Déjenme ver en mi Biblia porque aquí no lo tengo. El versículo donde en el sexto día crea Dios al ser humano es 1:27, es 1:27 y 28, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar aquí 1:27. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vean esta traducción de la Biblia de las Américas, dice varón y hembra. Bien, entonces dijimos que lo hace a su imagen y semejanza, a su imagen, en primer lugar porque es, digamos, la obra maestra dentro de la creación, es el ser humano. Y lo hace muy similar a Dios. No es que sea Dios, ni que sea semidios, ni nada, pero le da ciertas características al ser humano que lo hace semejante, no igual en dignidad, ni en poder, ni en todo lo que tiene, pero semejante en algunas características, ¿verdad? Veíamos como el libre albedrío, la libertad, el alma, el espíritu, la posibilidad de alcanzar la vida eterna, etcétera. El alma que recibe el ser humano. Entonces, todo eso es lo que tiene el hombre a su imagen y semejanza. Y dice Dios, entonces, al final, en el versículo 31 dice, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y todo estaba muy bien, ¿verdad? En el 37, 1:37. Vemos aquí, creo que era otra pregunta, la dignidad que pone entre hombre y mujer, varón y hembra, varón y varona, que pueden ser las diferentes traducciones.
decíamos que en este relato lo pone al mismo nivel. Sí es verdad que pone al hombre en primer lugar, pero no por eso dice ni se desprende que él tiene que dominar, que él tiene que prevalecer, cuando menos en este primer relato no lo menciona así, como que lo sugeriría quizás el orden, pero en cuanto al texto dice varón y hembra los creó, los dos con la misma dignidad, con el mismo valor ante los ojos de Dios. Entonces son iguales en este relato. No es que uno depende del otro, no es que uno debe dominar al otro. En este relato hay total igualdad. Y si nos vamos al 1.37, bueno, ¿qué era? 1.31, perdón. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice esta traducción. En la de Jerusalén dice, y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. En los demás días simplemente decía, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y ahora es muy bueno, que estaba muy bien. Es decir, se lució Dios el sexto día, no solamente porque crea los animales, sino que también dentro de los animales, pues crea también eh, al ser humano, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a las frases que se van repitiendo. Y el primer relato, ¿qué importancia le da el hombre respecto a toda la creación? A ver qué tienen ahí, lo hace administrador de la creación, sí es correcto. El hecho de que Dios les da un mandamiento, ¿verdad? Dice, en el 1.28, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Si lo ven, es 1.28, si no lo ponemos aquí. Tenemos el 1, nos regresamos aquí al 1.28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Esto también les había dicho, bueno, pues a los animales, ¿verdad? A los animales del mar, por ejemplo. Pero aquí les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, así es esta traducción. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces le da la primacía, le da la autoridad al ser humano, al hombre, para que administre, no para que abuse de la tierra, sino para que ejerza su dominio, pero no de una manera descontrolada, no de una manera invasiva, ¿verdad? Sin embargo, sí le da pues la inteligencia, la capacidad de poder dominar a las demás especies, ¿verdad? Las especies que están en el mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra puede ser dominado, controlado, incluso explotado, pero digamos con control, no sobreexplotado, no contaminando, no destruyendo la creación, sino simplemente administrándola sería como la palabra, ¿verdad? Aunque tiene la autoridad para administrar todas las demás criaturas que están en la tierra. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Abrimos una pequeña sesión de preguntas, respuestas, comentarios. ¿No? ¿Nadie? Ok. Marilena, ¿vamos bien? Muy bien. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto. Vamos a ver entonces. A ver, María Elena, si nos puedes leer la respuesta a 7. La creación del hombre marca el culminante del relato que va precedida de altura agante, que cumple la función de llamar la atención respecto de la obra maestra que Dios se dispone a hacer, crear al hombre como dominador de toda la creación divina. Es así de importante la obra creadora del hombre que hace mención de la
Muy bien, bueno, tenemos aquí ya otro tema, ¿verdad? Uno era el hagamos, que también ya había sido mencionado en otra pregunta. Habíamos visto eh, como una posibilidad, bueno, era, bueno, más bien aquí sería la pregunta, ¿por qué hagamos, no? Antes de darles alguna posible respuesta o algunas posibles respuestas que más o menos surgen en el ambiente, ¿por qué creen ustedes que dice la palabra hagamos? Se supone que Dios es singular. ¿Y por qué dice entonces hagamos al hombre a su imagen y semejanza? A ver, cada quien deme su versión de por qué dice Dios hagamos. ¿Sí, Marilena? Yo pienso que desde el principio nos habla del Espíritu de Dios y Dios mismo, y luego viene Jesucristo, entonces es las tres personas en Dios, ¿no? Sí, esa es una posibilidad, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, pero en tres personas distintas, entonces en esas tres personas distintas que forman un solo Dios, cabe esa pluralidad, ¿verdad? Esa comunidad, ese plural que hace que diga hagamos, ¿no? Lo interesante es que pues ese concepto de Santísima Trinidad no estaba plenamente desarrollado cuando se escribe el libro del Génesis, ¿estamos de acuerdo? Entonces es interesante cómo este tipo de palabras están siendo inspiradas y nos van llevando a una revelación que se va a comprender mejor más adelante. Bien, entonces una posibilidad es plural. Denise, Emanuel, Giovanni, ¿tienen alguna otra posible explicación? La mía es muy similar, doctor. También la Santísima Porque, Trinidad. Ajá, sí. Pues, ¿Al- yo creo que me cambió un poquito más por la explicación, ¿no? Del hombre, que le da una dignidad al hombre diferente al resto de la creación, este, como dignidad de persona, ¿no? Haciendo una, pues la figura de Jesús, lo que es la que ya viene y dignifica al hombre como persona, más, yo lo vi por ese lado. Sí, está bien. Manuel, ¿alguna otra opción que se te ocurra que pudiera ser el hagamos? sí, profe, bueno, la respuesta es el hagamos, cuando comenté la respuesta de la respuesta y la imagen y semejanza del hombre con Dios, como la creación de un ser que no es solo un ser más entre todos los seres de la creación, sino que está destinado a gobernarla y a la vez tiene la capacidad de conocer a Dios y de tener un trato de con él. Ya que estamos todos en memoria, entendimiento, voluntad, es lo que nos pasa, es lo que nos plantea a Dios, ¿no? Y se crean para ser libre, para participar de la gracia de Dios. Muy bien, la palabra hagamos, sí, más o menos casi todos coinciden. Existe la posibilidad, bueno, de que se esté refiriendo a la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer, ¿qué era? Vamos a hacer qué? Ya se me olvidó. Ahora, al hombre, hagamos al hombre, ¿verdad? Implica como un esfuerzo mayor, ¿verdad? Como la obra maestra dentro de la creación. Entonces, bueno, pues sí, de acuerdo a la dignidad, ¿no? De la segunda persona que después va a encarnar y a los hechos que hemos dicho del alma, ¿no? Sobre todo el alma, creo que es lo que nos diferencia de las demás criaturas. El alma, la posibilidad de alcanzar la vida eterna y la salvación. Bien, hay otras posibilidades de interpretación, se las voy a comentar, no es que sean únicas, no es que sea la verdad, pero bueno, hay otras posibilidades. Uno es eh, que en el momento de Dios crear el universo, pues existe a lo mejor ya la corte celestial, la corte celeste,
y no está solo, ¿no? Dios, aunque sea una sola persona, aunque sea un solo Dios, puede tener ya su corte celeste. Entonces hay quienes dicen que pudiera ser también los ángeles, ¿no? Con los que está. Esa es otra posibilidad. Y también hay otra posibilidad que pudiera ser, eh, bueno, esta no está tan clara, pero como cuando uno dice, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, vamos a hacer más ejercicio, ¿no? Y como que uno se anima o se motiva y uno mismo se puede decir, vamos a correr, por ejemplo. Vámonos, ¿no? Te pones los tenis y vamos a correr, como una frase de motivación, aunque vaya uno solo. Bueno, les repito, son posibilidades nada más de interpretación. No es que todo esté dicho, simplemente son posibilidades. Obviamente la más prevaleciente pues es la Santísima Trinidad que está presente, ¿verdad? No solamente desde el principio, sino también en el hagamos. Muy bien, creo que con eso queda la pregunta 7. Vamos, si le pueden subir todos a la pregunta 8. Bueno, creo que ya hemos visto un poquito la relación del hombre y la mujer en el primer relato. Creo que ya la contestamos, ¿verdad? Es el mismo nivel, la misma dignidad en el primer relato. Hombre y mujer, género masculino, femenino, no hay nada intermedio, no hay nada de 100 sexos o 100 diversidades sexuales como algunas personas promueven. Simplemente en la Biblia tenemos hombre y mujer, varón y varona. No hay nada diferente, ¿verdad? Solamente esos dos sexos, el hombre, el ser humano, sexuado, hombre y mujer, con la misma dignidad. No hay diferencia entre una y otra en cuanto a dignidad, en cuanto a ser hijos de Dios, en cuanto a ser creación de Dios, en cuanto a tener el alma, el espíritu. Tienen la misma dignidad, el mismo valor el hombre y la mujer en este primer relato. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esta? ¿Comentarios? Muy bien, seguimos. El siguiente versículo, bueno, es el de hagamos, ¿verdad? Creo que ya no lo brincamos. Creo que creo que ya la contestamos también la 9. Ok, la 10, Emanuel, ¿cuál es el primer mandamiento en el primer relato de la creación? Sí, un mandamiento, Dios manda al hombre y a la mujer ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Sí, es digamos como parte de la naturaleza, también a las criaturas, ¿verdad? Los animales también Dios en su naturaleza les da pues más que mandamiento, porque no es así como un mandamiento de la ley de Dios, tienes que multiplicarte, pero digamos que está dentro de la parte de la naturaleza, ¿verdad? El multiplicarse, el procrear, está dentro, inscrito, digamos, en los genes del ser humano y no solamente del ser humano, también de los animales. No sé si vieron que también a los animales les da esta instrucción, ¿verdad? También a los animales les da la instrucción que se multipliquen, ¿verdad? Y es donde tenemos estos instintos animales que en su forma de ser dan gloria a Dios porque son lo que son y dentro de su naturaleza cumplen la voluntad de Dios siendo lo que son, siguiendo su instinto, siguiendo su naturaleza. Y dentro de esa naturaleza, dentro de ese instinto está la reproducción, está la procreación, ¿verdad? Es como algo natural, inherente a las plantas, a los animales y al ser humano, el reproducirse. Es algo natural. Digamos, lo natural que está inscrito dentro del ser humano y de los animales es su reproducción, es parte de su naturaleza y está inscrito dentro de cada uno de ellos y de nosotros, ¿no? Bueno,
La siguiente pregunta, Giovanni, la 11. ¿Cómo podemos entender el descanso de Dios después de terminar la creación? Yo puse en primer lugar el ser humano, los sacerdotes, está descrito en un tiempo donde ya se llamaba el sábado. El énfasis del escritor sagrado puede estar en la exaltación de su brillo. Además, que pone la habilidad de hablar de Dios, aunque sea solo en el milagro. Después de eso ya no tenemos nada. Ok. Con tus propias palabras, cómo lo entenderíamos entonces? Sí, o sea, para los que escribieron, para el escritor que escribió este versículo de Génesis, o escribió parte de Génesis, lo importante era resaltar el sábado y fue el día en el que Dios había ya hecho todo lo que tenía que hacer y se dedicó a descansar, o sea, ya no hizo nada más, ¿no? Creo que todo estaba muy bien hecho y se dedicó a descansar. Sí, así es. Hay, pues sobre todo la siguiente pregunta ya nos entra como que en conflicto, ¿verdad? Ahí aparentemente en el primer lugar, bueno, sí, Dios descansa, ¿no? Podría ser una especie de antropomorfismo en donde se le atribuye a Dios una forma humana que necesita descanso, ¿verdad? Sabemos que Dios es todopoderoso, teóricamente no se cansa, ¿no? Teóricamente Dios no se desgasta, no envejece, teóricamente, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano sí, el ser humano labora, trabaja, se cansa, se desgasta y envejece, ¿no? Y en esa parte humana, bueno, pues requiere un día, no solamente para recuperar sus fuerzas, sino también para dedicarlo a Dios. Digamos que tiene esas dos partes, la, la finalidad de celebrar el sábado. Por un lado, sí, descansar las fuerzas, incluso de los animales, de los empleados, de los criados, de los esclavos, de los extranjeros, de todos, todos deben de descansar. Entonces, sí, una parte, digamos que es un factor higiénico, de saludable, de tener al menos un día de descanso a la semana para recuperar tus fuerzas, pero no solamente se le da una finalidad física, sino que ese mismo día en el que vas a descansar físicamente, te dediques o se lo dediques en familia a Dios. Debería de estar consagrado todo el día a Dios. Ahora, si lo hilamos junto con la pregunta 12 que dice, ¿cuándo se escribió el primer relato de la creación? Perdón, cuando se escribió el primer relato de la creación ya se celebraba el sábado. Bueno, esto lo vimos en clase, ¿verdad? Entonces, ahora sí que la pregunta como de qué fue primero, el huevo o la gallina. Tenemos que estar viendo que está hablando de la creación, que son 14.000 millones de años atrás, ¿verdad? Los científicos dicen que el universo tiene 14.000 millones de años atrás. Entonces, y esto se escribió pues apenas hace poquito, ¿verdad? Digamos hace que 2.500 años, 2.000 años, no sé, 2.500 más o menos, 2.500 años atrás. Entonces prácticamente reciente, ¿no? Ahora, la pregunta era si ya se celebraba el sábado y la respuesta es sí. Se piensa que ya se celebraba el sábado. Incluso era la institución más grande. Si estaban ya en el destierro, posiblemente la institución del Shabbat o del sábado, posiblemente era más importante que incluso pues el templo, porque si ya estaban en el destierro, posiblemente el templo ya estaba destruido, ya no había sacrificios, ya no había culto. Entonces, lo más importante que tenía el pueblo judío o el pueblo de Israel en ese momento era, la institución más importante era celebrar el sábado y la palabra, pero el sábado pues lo podían celebrar en sus casas, aún estando en el destierro, cosa que no podían hacer con el culto que solamente se podía celebrar en el templo. Entonces, en ese contexto se escribe y ahí es donde entra, bueno, es que Dios literalmente descansó o es una manera de decir el escritor sagrado que nosotros debemos descansar, que nosotros debemos de consagrar un día a Dios creador, ¿verdad? Que Dios creó todo el universo y que le debemos de dedicar un día de nuestra semana a Dios. Entonces es ahí como que
La pregunta, más bien la respuesta es sí, efectivamente, cuando se puso por escrito, ya se celebraba el sábado y le está tratando de resaltar a través de este himno, le está tratando de dar una importancia mayor a través de este relato. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan? Si quieren intercalar, si quieren ir intercalando ahí sus imágenes, como quieran, o si quieren ir así, le seguimos. Bueno, Denise, la 13, ¿cuál es la primer dieta que le da Dios al hombre? Denise, tienes el micrófono apagado, Denise. Denise, ¿estás ahí? No sé qué dice. Ahí estás ya. Ahí Ah, está. La pregunta es, plantas con semillas de árboles frutales a los animales salvajes, aves y todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. ok, pero entonces, ¿qué es lo que le pide al hombre que coma? ¿O cuáles los alimentos que sugiere el autor del primer relato de la creación que debe de comer el hombre? Pues es una dieta vegetariana, ¿no? Sí, es una dieta vegetariana. Pues casi, porque aunque si dicen que los animales salvajes, pues no, entonces no ejercía como todavía tener animales de granja, sino más bien lo que fuera viendo recolectar y pues obviamente cazar, pero más bien creo que hace más énfasis en lo que pudiera recolectar, ¿no? No, hay que tener cuidado con ¿cómo se llama? Con la redacción. Parecería que le da animales para que coma, pero no. Dice Génesis 1:29. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, dice, plantas con semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Eso os servirá de alimento. Y luego ya el 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. O sea, no es que le da los animales de alimento al hombre, sino que a todos los animales les da planta verde para su alimento. Entonces, en este primer relato tenemos una dieta vegetariana tanto para los animales como para el ser humano. No sé si los demás lo tenían más o menos así. Sí, Marilena. Ok. Ah, bien, esto va después a contrastar con la dieta que le da a Noé, pero bueno, no nos adelantamos. Entonces, la primera dieta es una dieta vegetariana, ¿verdad? Bueno, la 14, pues ya la habíamos visto, la finalidad de que el hombre descansara el sábado, ya lo vimos. Y que si creemos que se cumple hoy día en nuestra sociedad, bueno, a ver, Marilena, ¿nos comentas la respuesta de la pregunta 15? Sí. Cuando dedicamos el domingo a Dios, acudiendo a su palabra y asistiendo a la misa dominical, donde nos falta algunas como dejar de lado actividades de convivencia social y adentrarnos más en las relaciones familiares para reflexionar sobre la creación y alabanza familiar a Dios. Ok, sí, nosotros cumplimos con el precepto de ir a misa los domingos, sin embargo, la misa pues dura una hora. ¿Sería suficiente con ir a misa los domingos de acuerdo al texto o a la idea? ¿O se supone que todo el día debería de estar dedicado al Señor? Esto no excluye que, bueno, sí puede haber convivencia familiar, pero no es la principal finalidad, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos tomado así como descanso, como ocio, como diversión y como dedicarlo a la familia. No es que la familia sea mala, pero la intención original
era dedicarlo a Dios y no a la familia, ¿verdad? Porque a veces, bueno, pues lo podemos dedicar a la familia, pero no a Dios, o peor aún, dedicarlo a la diversión, al ocio, a ver la tele, a ver a otras cosas y no ver a Dios. Aquí, bueno, pues nosotros desde el punto de vista de nuestro contexto católico, pues una hora es como poquito, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues muchos católicos ni siquiera van a misa los domingos o dedican una hora. Ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, pues es más difícil cumplir con este precepto. Sin embargo, yo creo que la finalidad es que todo lo que se haga ese día se consagre a Dios. Y yo creo que en general no se está cumpliendo, pero no sé, Denise, Giovanni y Emanuel, ¿qué piensan? Tienen micrófonos apagados, Giovanni, Denise. Sí, Denise. Sí, 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 adelante. Sí, bueno, igual pues que la finalidad era eso, ¿no? El punto de Ok, Giovanni. Yo, a lo mejor entendí mal la pregunta, profesor. Yo lo que entendí es que si actualmente en la sociedad actual seguimos rindiendo el culto a Dios, ya no el sábado, o ya no lo que ponía el primero, porque se cambió, o lo cambia Jesús. Yo lo que ponía es que ya, o sea, practicamos en realidad domingo a Dios, y así lo pueden en la misa. Sí, sí hay una apostasía, como dice tu trabajo, una pérdida de fe. eh, entonces, bueno, si no dedicamos ni siquiera una hora a ir a misa, pues menos dedicarle todo el domingo completo, ¿verdad? ¿Qué será la finalidad original? Todo el día completo, dedicárselo al Señor. Ellos tenían, por ejemplo, bueno, posiblemente caían en una exageración que no podían dar más de 1000 pasos, ¿no? Por ejemplo, para que permanecieran en casa, para que permanecieran, digamos, como en cuarentena nosotros, pero no por estar encerrados, por otra cosa, sino para estar, pues, dedicándole ese día al Señor. Esa es la finalidad, ¿no? Que sí, realmente es poco probable. Digo, algunas familias seguramente sí lo hacen, pero digamos que son pocas, ¿no? En general. Luego cuando dicen, por ejemplo, ¿por qué la iglesia obliga a ir a misa? ¿Por qué, si me voy a condenar, me voy a ir al infierno, si no voy a misa, si eso ya no es válido, ¿no? Como que cuál sería el sentido del primer mandamiento, bueno, del mandamiento de la iglesia que nos propone ir a misa los domingos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que pues lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Si realmente amamos, sí, sí, Giovanni. Yo me acuerdo hace mucho tiempo el domingo era un día realmente deseado porque las tiendas, los lugares, el domingo no se veían. Y ahora la misma ciudad promueve, ahora mismo los templos tasas espaciales, aparte de la ocupación, de la desidia o de las personas, la misma sociedad promueve que no se guarden. Sí, y si se guarda es para que estés en tu casa viendo la televisión, viendo el fútbol y tomándote unas cervezas o comprando botana, ¿no? Esa es como que la idea general. La idea no debería de ser esa. La idea debería de ser guardar el día para el Señor. Es decir, la iglesia también nos propone, por ejemplo, que la iglesia nos propone que si,
que si no tenemos obligación o necesidad muy imperiosa de hacer un trabajo, que no la hagamos ese día, que la podamos hacer otro día, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los católicos ni siquiera eso tomamos en cuenta, ¿no? Muchos hacen ejercicio, muchos trabajan en su casa, muchos trabajan donde quiera. Digo, hay gente que por su labor, a lo mejor un doctor, un médico, un bombero que tiene que trabajar el domingo, pues es válido, ¿no? Pero hay gente que no tiene que trabajar y ese día aprovecha como para trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando podría hacer ese trabajo en otro día, pero no lo hace, prefiere utilizar el sábado para trabajar. Y volviendo a la necesidad de ir a misa los domingos, ¿no? Creo que hay también una creencia errónea dentro de los fieles de la Iglesia Católica, especialmente los que no van a misa los domingos, que son casi el 85% de los católicos. Hay una creencia que no hay consecuencias, que no pasa nada, que no es pecado grave, que no se va a ir uno al infierno, ¿no? Como digo, si no fuera así, pues irían a misa, ¿no? Aunque fuera eh, por temor. Pero hay una creencia de que no pasa nada, ¿no? Yo creo que esto de ir a misa o no ir a misa atenta sobre el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, lo que la iglesia nos pide de ir una hora a la semana, pues es mínimo, ¿no? Es ridículo lo poquito que nos pide la iglesia y cómo nosotros en nuestra sociedad le damos más importancia al fútbol, a la televisión, incluso a la convivencia familiar. No, pues es que me llegaron visitas, ¿cómo voy a ir a misa? No, pues es que cómo voy a dejar de ver el fútbol. No, pues es que tengo este programa. No, pues es que tengo mis redes sociales. Es que ponemos mil pretextos para no ir a misa. Entonces, para mí, en lo personal, el pecado más grave no es ir a misa o no ir a misa. El pecado más grave es no amar a Dios sobre todas las cosas y poner un montón de tonterías como excusas o como pretextos para no cumplir con un precepto que es muy pequeño, muy fácil de cumplir y que no lo hacemos porque cualquier cosa es más importante que Dios, ¿no? Entonces, no es suficiente únicamente ir a misa, pero a veces muchos de los católicos, el 85-90% de los católicos ni siquiera le dan esa importancia o ese lugar a la misa, ¿no? Que sería en este caso pues eh, un mínimo de devolver o de acción de gracias a Dios. Una hora en una semana, pues es prácticamente nada. Y si somos tan tacaños y tan pichicatos que ni siquiera le queremos dar una hora al Señor, bueno, pues entonces ahí estamos atentando más que sobre el precepto de la iglesia, bueno, sobre los dos, pero más que ese yo veo más grave amar a Dios sobre todas las cosas. Si verdaderamente amáramos a Dios sobre todas las cosas, una hora sería nada, ¿no? Hasta iríamos más tiempo, o podríamos ir a misa diario si realmente cumpliéramos el primer mandamiento. Bien, dudas, preguntas, comentarios, todos, ¿no? ¿Seguros? Bueno, pasamos entonces al segundo relato de la creación. Espérenme, déjenme. Bueno, voy a prender la luz. Marilena, si nos ayudas a leer la pregunta 16 y la respuesta, por favor. ¿Qué es antropomorfismo? Es la atribución de formas o cualidades humanas a los pronombres humanos, en especial a divinidades, animales o cosas. Ok, en este caso del primer relato de la creación, ¿cuál sería el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le compara a Dios con qué? ¿Con quiénes? Primero con un verdadero, porque con sus manos motea la figura humana del hombre, de jardinero, porque planta árboles hermosos y buenos en el jardín, de patrón, porque pone al hombre al frente del jardín para que lo cultivara
Muy bien, ¿los demás están de acuerdo o le faltó alguno? ¿Le faltó alguno? ¿Cuál? Ah, que sopla físicamente en la nariz, ¿verdad? Ajá, sí, podría ser. Yo de los inicios puse, perdón, no alcancé a escuchar su nombre, pero cirujano, no sé si lo mencionó. Sí, juez, y tú, Giovanni, que eres abogado, no solamente juez, sino también ministerio público, acusador y todo, ¿no? Al mismo tiempo los interroga, les da sentencia, todo en un mismo, en un pequeño, momento, ¿no? Hay otro que falta que no veo, hay otro que falta que no veo. ¿Se les ocurre algún otro? Fíjense en el 3.8, vamos a ver el 3.8 de la Biblia, a ver si podemos ubicarlo. Capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Fíjense, esa es la traducción de la Biblia de América, pero no me gusta tanto. Estoy leyendo acá la de Jerusalén y vean cómo dice la de Jerusalén. La de Jerusalén dice el 3:8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Esta versión de Jerusalén, pues como que todavía lo hace más gráfico, ¿verdad? Oyeron luego el ruido de los pasos. ¿Cómo se oirán el ruido de los pasos? Serán unos zapatotes grandes, grandes, grandes. ¿Será como un trueno? ¿Será como un temblor? ¿O cómo serán los pasos de Dios? Bueno, es otro antropomorfismo, ¿no? Podría ser pues una persona que se pasea y que se alcanzan a escuchar sus pasos, ¿no? Un paseante, alguien que toma un paseo por el jardín a la hora de la brisa, normalmente en la tardecita, ¿verdad? Alguien que sale, que tiene calor y que sale un poco a tomar la brisa del jardín. Es otro antropomorfismo. A lo mejor no lo podemos definir con una sola palabra, decir es un paseante, es un caminante o algo así, pero sí tenemos clara la imagen, ¿verdad? Alguien que le da calor, se quiere desaburrir, se quiere distraer y sale en la tardecita a tomar la brisa y empieza a caminar y el hombre y la mujer escuchan sus pasos, ¿no? Es otro antropomorfismo. Bueno, creo que queda claro con estos ejemplos lo que es antropomorfismo, ¿no? Si no tienen ninguna duda o pregunta, continuamos con la siguiente pregunta. Denise, bueno, ¿qué crea Dios primero al hombre o a los animales? En la pregunta 18, primero crea al hombre. Acuérdense que estamos ya en el segundo relato. En el primer relato, Dios crea primero los animales y a lo último, como obra culmen de toda la creación, Dios crea al ser humano. En este segundo relato, al revés, primero Dios crea al hombre y después va creando a todos los animales, ¿verdad? Acuérdense que son relatos. Bien, ¿qué género relato pertenece? Es un relato popular, puso Giovanni, así se le considera. Narrativa, pues sí es un género narrativo, pero
en los apuntes o en las clases vimos que era un género popular, porque no es necesariamente que se haya primero escrito, sino que posiblemente este relato pasaba en una tradición oral de generación en generación, ¿verdad? Por eso se dice que es popular. Es como una historia, sí, como una historia que se va transmitiendo de generación en generación y que va tomando este cuerpo, ¿verdad? De un relato popular, que no se puede identificar un autor, sino que es popular, es del pueblo. El pueblo lo ha ido construyendo, ¿no? Y el pueblo de Israel, bueno, retoma este relato, pero le da otro sentido, otra importancia y otro significado religioso, no solamente de cómo creó Dios el universo, el cielo y la tierra, sino sobre todo lo más importante de este segundo relato es que va a tratar de contestar preguntas. Este segundo relato contesta ciertas preguntas, eh, no solamente quién creó todo, bueno, sí, Dios creó todo, pero va a ir poco a poco contestando ciertas preguntas, ¿no? Es como un relato también etiológico, quiere decir que va tratando de dar respuestas a ciertas preguntas. ¿Por qué el hombre tiene que trabajar? ¿Por qué la mujer sufre dolores del parto? ¿Por qué el hombre domina a la mujer? Siendo una realidad, ¿no? En la cultura en la que se escribió, el hombre dominaba totalmente, culturalmente, sometía a la mujer. Fue lo que comentamos en la última clase. Incluso, bueno, si nos llegáramos a imaginar a la mujer, si nos imagináramos, por ejemplo, el México de hace 100 años en el campo, ¿no? México hace 100 años, el México revolucionario, no en las grandes ciudades, sino en el campo, pues vemos pues una sumisión también de la mujer, incluso del hombre. Mucha gente no tenía acceso a la educación. Sin embargo, bueno, pues había una sociedad totalmente machista, ¿verdad? En donde los hombres pues dominaban totalmente a la mujer. Eh, Imaginémonos 3000 años atrás, y no solamente aquí en México, sino en el Medio Oriente, ¿no? Si ahorita vamos al Medio Oriente, hay países donde todavía la mujer tiene que, por ejemplo, taparse el rostro, actualmente. Imaginémonos esos países hace 3000 años, en donde las mujeres no pertenecían al pueblo de Dios, las mujeres se contaban entre las propiedades de los hombres. Un hombre podía decir, yo tengo tantas vacas, tantas chivas, tanto ganado y tantas mujeres. La mujer pertenecía al hombre y la mujer ni siquiera podía pertenecer al pueblo de Israel. ¿Por qué no podía pertenecer al pueblo de Israel? Porque la señal para pertenecer al pueblo de Israel era la circuncisión. Entonces la mujer no era escuchada, no era tomada en cuenta, ni siquiera para pertenecer al pueblo de Israel, porque la señal, el signo exterior para poder pertenecer al pueblo de Israel era la circuncisión. Obviamente las mujeres no podían practicar esta cirugía y quedaban relegadas incluso del pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto está escrito, y este segundo relato trata de contestar ciertas preguntas. No, a lo mejor no la resuelve del todo, pero da cierta respuesta que pudiera de alguna manera pues dar como una pista o una idea de dónde puede venir alguna respuesta, ¿no? Que no quedarse sin respuesta, de dónde viene el pecado, de dónde viene eh, que el hombre mata a su propio hermano, de dónde vienen los idiomas, de dónde viene pues el pecado, la psicología del pecado, pues de dónde vienen muchas cosas, ¿no? Entonces nos va dando pistas de dónde podemos encontrar algunas respuestas. Algunas respuestas pueden no ser tan científicas, algunas respuestas, sin embargo, son realidades que ellos estaban viviendo. Todo lo que ellos se preguntaban era porque lo vivían, no porque se lo estuvieran inventando, sino más bien cosas que ellos ya convivían y trataban de preguntarse cuál es el origen del pecado, cuál es el origen del universo, cuál es el origen de la vida,
del matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, este relato es muy rico en intentar contestar ese tipo de preguntas. No sé si lo hacen bien o de la mejor manera, pero es la intención, tratar de contestar ese tipo de preguntas. ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene el trabajo? ¿Por qué la serpiente se arrastra? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es como que la finalidad. Ahora, dentro de todo esto, comentábamos, está la inspiración de Dios. Y si comparamos los dos relatos entre este segundo relato que parece que sí, definitivamente le da más importancia al hombre, porque dentro del castigo de la mujer dice, eh, tu apetencia o tu deseo irá sobre el hombre y éste te dominará, ¿no? Como si fuera un castigo. Es decir, el deseo de la mujer va a tener ese deseo natural hacia el hombre y el hombre la va a dominar como naturalmente, ¿no? En este relato sí se nota una prevalencia o una prioridad o una superioridad en cuanto al hombre frente a la mujer. En el primer relato, cuando vimos que tenían la misma dignidad, no había ninguna señal, salvo el orden en el que están, que sugiriera que el hombre vale más que la mujer. Sin embargo, en este segundo relato, como es popular, sí encontramos rasgos de esta prevalencia. Ahora, sí tenemos que ver también en su contexto y interpretarlo correctamente. Acuérdense que la Biblia se contesta con la misma Biblia, acuérdense que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando San Pablo dice, esposas, sean sumisas a sus maridos, háganles caso, etcétera, 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 pues dieron una lista como de acciones que en la mentalidad de San Pablo, la mujer sí tiene que respetar al hombre, ¿sí? Creo que dentro de toda la Biblia sí se percibe esa idea de que el hombre es cabeza de su casa. Sí se percibe o permea en general en la Biblia esa idea de que el hombre debe ser cabeza de su casa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? Pero tampoco caer en el extremo de que el hombre debe dominar, debe de golpear, debe de someter, sojuzgar, denigrar a la mujer, de ninguna manera. San Pablo nos da la respuesta cuando dice, mujeres, sométanse a sus maridos, porque más adelante dice, y maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es decir, sí, la mujer debe de respetarse, pero el hombre también tiene que respetar a la mujer. Es un camino de dos vías. El respeto se tiene que ganar. Entonces, a la mujer sí darle su lugar al marido como cabeza de la familia, pero ese lugar también, ese respeto también se tiene que ganar. ¿Y cómo se tiene que ganar? Vean qué tan alto pone San Pablo la vara, ¿verdad? Para que el hombre se pueda ganar ese respeto, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuánto amó Cristo amó a la iglesia? Lo que no nos imaginamos, es decir, infinitamente. Entonces, si el hombre ama infinitamente a su esposa, por supuesto que se gana el derecho a que la mujer le dé el lugar de cabeza de la familia al hombre, sin dejarse denigrar, sin dejarse maltratar, ¿verdad? Porque siempre, bueno, tenemos el primer relato que tiene la misma dignidad y también tenemos que todos valemos la sangre de Cristo. Entonces, no puede un hombre por ser hombre denigrar a una mujer por ser mujer, porque la mujer también vale la sangre de Cristo, igual que el hombre. Entonces tenemos esa misma valía que es mucho. Imagínense, valemos la sangre de Cristo, es muchísimo lo que valemos. Y lo que el hombre tiene que amar a la mujer es lo que Cristo amó a la iglesia, y la mujer entonces tiene que respetar al hombre. No sé si me gustaría escuchar sus comentarios porque la última clase como que no quedó bastante claro o nos quedamos nada más con la parte, digamos, del contexto histórico de cuándo se escribió esto,
pero hay que dar también un panorama, ¿no? A lo mejor a lo largo de todo el canon o de los demás libros de la Biblia. No sé, me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Quién primero? De uno por uno, no se amontonen. A ver, prendan sus micrófonos todos. A ver, Giovanni, ¿qué piensas? Porque tú como que la última clase te quedaste así un poquito como inquieto con este tema. A ver, ¿qué has reflexionado? O si ya con esto más o menos se explica, o a lo mejor yo no me expliqué correctamente. No, sí, más bien, a mí lo que me causaba duda era si cabía el concepto de machismo en una cosa que fuera inspirada por Dios. No tanto que no haya habido abusos o errores, es más, yo ni siquiera lo ponía, es un desarrollo histórico casi hasta natural del ser humano, por lo menos desde mi concepción, ¿no? Desde que el hombre tiene que salir a cazar, el hombre se enfrenta a la bestia, viene la tribu de otros pastores, normalmente son varones, ¿no? Y entonces, yo lo interpretaría por los ojos de la sociedad actual, un pasaje que tiene 2500 años, porque pues caeríamos en este anacronismo, ¿no? Donde hoy, pues sí, la mujer tiene 60, 70 años que en universidades, pues tiene incorporando al mismo nivel de calidad y puestos que el hombre, los puestos laborales, pero mi duda era nada más si cabe el concepto de machismo en una cosa inspirada por Dios, ¿no? En ese sentido lo que iba a mi comentario, no tanto como dudando pues de la situación. Sí, pues la respuesta es sí, sí cabe el concepto de machismo dentro de un texto inspirado por Dios. Hay textos que se consideran así misóginos o machistas, hay textos. Sin embargo, la Biblia se contesta con la Biblia, ¿no? Y hay que tener, pues con esas dos citas, la que les di de San Pablo y con la de Génesis 1:1, a mí me gusta mucho también esa. Yo creo que podemos contrarrestar cualquier texto bíblico que vamos a encontrar, incluso unos muy misóginos, pero tenemos que ver todo el panorama completo. Entonces, creo que viendo ya todo el panorama completo nos da una idea de, de lo que realmente Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Y es correcto tu punto de vista, es interesante ver cómo podríamos nosotros, con nuestra mentalidad actual del siglo XXI, querer interpretar un texto que se escribió 2500, 3000 años atrás, con nuestra propia mentalidad, quererlo interpretar, ¿no? Con todas las ideas de feminismo que vemos en las noticias, con el crecimiento de este movimiento. ¿Cómo podríamos interpretar? Y la manera de interpretar es conocer el contexto de entonces, de cuando se escribió. Hay que conocer el contexto. El contexto influye en los textos inspirados. Como les comenté, son textos inspirados, pero sí influye el género literario, influye la percepción general, influye las creencias en general, cómo vivían, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera de interpretar correctamente es despojarnos de nuestras ideas actuales y ubicarnos en el contexto en el que se puso por escrito, para tratar de entender y comprender el mensaje inspirado. Y una vez entendiendo y comprendiendo el mensaje inspirado, entonces regresar otra vez a la actualidad y aplicarlo en ese momento. Eso es lo que es la exégesis y la hermenéutica. La exégesis es volver al pasado, interpretar el texto en su contexto, no con nuestros criterios actuales, no con nuestra forma de pensar, no con nuestros juicios de valor, que decimos esto está bien y esto está mal, quitándonos, despojándonos de nuestros criterios y más bien poniéndonos en la situación actual del escritor sagrado para poder encontrar el verdadero mensaje, el texto, el mensaje original, y una vez entendiendo el mensaje original, entonces actualizarlo
y eso sería la hermenéutica, actualizar el mensaje de atrás, una vez que ya lo entendimos correctamente, ahora actualizarlo a nuestros nuevos tiempos que están cambiando. No sé si más o menos por ahí va, Giovanni. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Ok, bien. Bueno, vamos a seguir porque si no, no avanzamos. Vamos a seguir con las preguntas. Si alguien tiene otra pregunta, en cualquier momento pueden hacerla nada más, pues prenden el micrófono y la pueden ir haciendo. Bien, entonces el género literario es un género literario popular, y la tradición se le considera yavista. El primer relato dijimos que era sacerdotal, se preocupaba o le importaba el culto, le importaba las fiestas. El primer relato, si se acuerdan, mencionaba mucho las solemnidades, el sol, el lucero mayor, el lucero menor. Y este es un relato pues yavista, ¿no? Más popular, donde menciona a Dios como Yahvé, pero tiene ciertas características, ¿no? Es un relato colorido, es muy ameno, todo mundo se acuerda de Adán y Eva y muy pocos nos acordamos del relato de la creación en 7 días, porque como que es más fácil de memorizar este relato, ¿no? De Adán y Eva que el primer relato de la creación. Bueno, dice, aparte de la creación, ¿qué preguntas intenta contestar este relato? A ver, sí yo creo que la tenemos que contestar entre todos. ¿Qué preguntas trata de contestar este segundo relato? Denise puso informar sobre el plan de Dios para la humanidad, la historia de la salvación, pero bueno, ¿qué preguntas concretas son las que trata de contestar? Este, Pues yo creo que, bueno, es el hecho de que ya tiene un plan el Señor para la salvación, dándole al hombre cuál es su destino, ¿no? O sea, cuál es el verdadero destino del hombre que no fue creado para vivir en el destierro, ¿no? Sino que la creación de Dios no era lo que pensaba, ¿no? Y obviamente nos da cuando habla sobre que pondrá enemistad entre la serpiente, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, pues nos habla sobre ya la figura de Jesucristo. sí, Marilena. Sí, yo creo que la principal cuestión que explicar este relato es por qué fue creado el hombre y por qué fue creado en su espacio vital. Pienso que este relato explica muy bien el origen de la vida, la dualidad de atracción de los sexos, el sentido del trabajo, del dolor, de la muerte e incluso el misterio de la fraternidad. Sí, creo que todo está bien, nada más yo creo que faltaría el pecado, ¿verdad? Abunda mucho sobre de dónde viene el pecado y no solamente de dónde viene, sino que nos desmenuza psicológicamente o lo que podríamos llamar o denominar como la psicología del pecado, ¿verdad? Cómo entra con una pregunta muy venenosa de la serpiente, cómo entra en nuestra mente y cada vez que pecamos le damos vuelta acá y es como vamos justificándonos y vamos cayendo en la tentación, ¿verdad? Así como cae Eva y Adán, pues así también nosotros nos pasa. No es solamente que les pasó a ellos, sino que también nos pasa a nosotros. Muy bien, ¿se puede ubicar geográficamente el país? Bueno, eso ya vimos que sí y no, porque hay dos ríos que sí se conocen, que es el Tigris y el Éufrates, pero hay dos ríos que no se conocen. Entonces, está así como ambiguo el lugar físico del paraíso. ¿Cuáles árboles había al centro del Edén? Pues había dos árboles, ¿verdad? El de la ciencia del bien y del mal y del de la vida. Es interesante porque a veces como que nada más la gente se acuerda que hay un árbol y no, son dos árboles, son diferentes.
¿Cuál fue el que estaba prohibido? El del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y fíjense, cuando nosotros pecamos, es interesante, pero cuando nosotros pecamos inconscientemente, nosotros nos estamos queriendo hacer como dioses, nosotros le estamos diciendo a Dios, tú no sabes, eso que tú dices que es pecado, no es pecado. Yo soy como Dios, yo sí sé lo que está bien y lo que está mal. Cuando pecamos pensamos que estamos bien y nos justificamos. Y aún sabiendo que está mal, de todos modos lo cometemos, ¿verdad? Pero no, eso es cosa de padrecitos, no, eso es cosa de la iglesia, que los padrecitos nada más te quieren asustar con el infierno, pero realmente esto no es pecado. Tú disfruta y haz lo que te gusta, etcétera, ¿no? Y empezamos a traer una serie de justificaciones a nuestro propio pecado y queremos cambiar los mandamientos de Dios y queremos hacer nuestros propios mandamientos. Yo les aseguro, incluso los sicarios, los secuestradores, hasta ellos se justifican y ellos dicen, sí, Perdón, nada más, sí, María Elena, podríamos también andan aquí inquietos, pero es que de repente no escucho el profe. Entonces, ¿puedo? ah, sí, sí, María Elena, si no vas a participar, puedes apagar un poquito el micrófono ahí mismo, en la ventana abajo al centro. Hay 3 botones. El rojo no, porque ya te sales de la llamada, pero el del lado izquierdo hay un microfonito. Si ese microfonito lo apagas cuando no vayas a hablar y ya cuando vayas a hablar lo puedes prender, ¿sí? ¿Sí lo viste? Ok, entonces el conocimiento del bien y del mal pertenece a Dios, Dios nos lo revela, pero parece que no, Marilena, tienes que poner como el mouse en la parte de abajo de la ventana al centro. No, al centro, abajo. Si nada más pones el mouse te aparecen esos botones. Y ahí aparece un microfonito, ahí lo puedes apagar. Sí. Sí, bien, entonces ahí lo apagas y lo prendes. Entonces el querer ser como Dios es no solamente tener el poder y poder hacer cosas y todo eso, sino que también nosotros de alguna manera cuando queremos hacer lo que nos place, cuando queremos cambiar los mandamientos y hacer lo que nosotros queremos, realmente estamos nosotros queriendo ser como dioses, porque le estamos diciendo a Dios, tus mandamientos no son buenos y yo tengo los míos propios, entonces yo me permito a mí hacer esto, esto y esto, porque yo soy más inteligente que Dios y entonces yo me permito a mí mismo hacer estas cosas que a mí me resultan placenteras independientemente de lo que Dios diga. Entonces yo me hago como Dios en un sentido negativo, no en un sentido positivo como veíamos que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese sería un sentido positivo, ¿verdad? Porque tenemos la libertad, porque tenemos el alma, etc. Pero en un sentido negativo sería, yo me hago como Dios porque yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que Dios piense ni lo que los demás piensen. Yo hago lo que yo quiero. Aquí mis chicharrones truenan y yo me justifico mis pecados y pienso que están bien. Si vendo drogas, bueno, pues es que de todos modos alguien las va a vender. Si soy sicario, bueno, pues es que a lo mejor yo estoy matando a los malos. Si soy de una banda y mato a otros, bueno, es que los malos son ellos y no estos, etcétera, ¿no? Entonces, justificaciones siempre va a haber. Cada quien piensa que está haciendo bien, pero ¿de acuerdo a cuál criterio? ¿Al de Dios o al de cada uno de nosotros que se considera lo suficientemente listo como para saber lo que es el bien y lo que es el mal? Que se considera a uno mismo como Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces esa es la importancia de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la primera prohibición, si se fijan en la Biblia, les dice Dios en este segundo relato, les dice, pues pueden comer del árbol que quieran, menos
de este árbol, ¿no? Y parece que desde ahí, desde la prohibición, psicológicamente empieza, bueno, ¿y por qué estará prohibido, no? Aunque la serpiente no les hubiera dicho nada, yo creo que la mente es así, ¿no? De, puedes hacer todo esto menos esto, ¿y por qué no? Y entonces empezamos a preguntarnos. Y así es como entra el pecado, no solamente en Adán y Eva, sino también en cada uno de nosotros, ¿no? Bien, dudas, comentarios, preguntas. Yo sí tengo una duda, pero no sé, bueno, viene un poquito más adelante. Yo lo que, cuando habla sobre la expulsión del jardín del Edén, dice, entonces Dios en el versículo 22 del capítulo 3, entonces Yahvé dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que no va a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Eso no entiendo. Ok, bien. Marilena, no has apagado tu micrófono, ¿verdad? Mira, sin darle clic, nada más pon el mouse en esta ventana de la videollamada. A ver, deja ver si te puedo explicar. Ah, ahí, de todos modos para que sepas, ahí más abajito, si pones la flecha más abajo y al centro, solito te van a aparecer estos tres botoncitos. Hay un micrófono, hay una camarita y hay un como botón rojito de colgar. No sé si ya te aparecieron. ¿No? Ok. Sí, al botón rojito no le aprietes porque te sales. Apriétale al que está a la izquierda, que es el micrófono. Con ese lo apagas y cuando quieras hablar lo prendes. Entonces, podemos estar todos jugando con prender y apagarlo cuantas veces sea necesario, pero mejor si no estamos hablando, mejor dejarlo apagado para no hacer ruido. Bueno, sí, Denise, entonces la pregunta pues es interesante, ¿no? Tenemos entonces este fruto que es el conocimiento del bien y del mal, digamos que estaba reservado pues como para los dioses. Y tenemos este otro árbol que representa la eternidad o la vida eterna, ¿no? Entonces, incluso el otro árbol no estaba prohibido. Si se fijan, únicamente Dios le prohibió que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Porque si comían de ese fruto, iban a ser como dioses en el sentido de que iban a saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces ellos al desobedecer comen de ese fruto, se les abren los ojos, ven lo que está bien y lo que está mal. Antes de eso eran, digamos, como inocentes, ¿no? Se ve en el relato que estaban ellos desnudos en la creación y no había ninguna malicia, ¿no? Digamos, pues posiblemente como animalitos que a veces se comportan mejor que el ser humano, ¿no? Pues no les da pena, no hay malas intenciones, simplemente van de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, cuando comen, se les abren los ojos, se hacen como Dios, y a Dios le da miedo que entonces ahora sí vayan a comer del árbol de la vida y entonces vayan a ser eternos. Entonces, la eternidad la reserva Dios, los expulsa del paraíso para que no coman de ese árbol en ese momento, ¿sí? La vida eterna sí va a llegar un momento en que el hombre va a acceder a ella, pero va a ser más adelante. En ese momento, a Dios, en este segundo relato de la creación, a Dios no le conviene tener unos como semidioses que saben lo que está bien y lo que está mal a su manera, o piensan ellos que saben lo que está bien y lo que está mal, que ya se les abrieron los ojos, y que se hagan eternos. Entonces, por haber desobedecido, por haber caído en pecado, en soberbia, en desobediencia, entonces los expulsa del paraíso. Ahora viene una serie de castigos, tienen que trabajar, va a entrar
el sufrimiento en la tierra, el castigo, todas estas series de castigos, y va a morir el hombre y la mujer, ¿no? Después de que mueren, entonces vamos a acceder a esa vida eterna. En ese momento no estaba muy definida cómo era la vida eterna. Posiblemente en el momento en el que se escribe, la vida eterna solamente estaba reservada para los dioses, ¿no? Cuando uno moría solamente se iba al lugar de los muertos. Posiblemente no estaba muy definido el concepto de la eternidad como lo tenemos nosotros. ¿Cómo lo podemos interpretar nosotros? Bueno, nosotros sí vamos a llegar a alcanzar, pero una vez que pasemos a la otra vida, una vez que muramos, ¿no? Entonces, tenemos que vivir en esta vida, en este valle de lágrimas, ¿no? Como dice el Salve. Y una vez que muramos, entonces vamos a acceder a la vida eterna. No sé si más o menos va por ahí, Denise, o te confundí más. Sí, bueno, yo creo que algunas veces había entendido es que era como el árbol de la vida era como la plantilla de la cruz de Cristo, ¿no? Y yo el concepto que a mí no me quedó muy claro es porque o sea, porque en este relato habla sobre para que no pueda vivir para siempre, porque obviamente el árbol de la vida es una figura de Cristo y Cristo mismo decía, el que coma de mi carne, el que coma de mi sangre tendrá vida eterna, ¿no? O sea, él mismo es como la prefigura de ese árbol de la vida, que algunos nos hace la comparación de Génesis, lo que a mí no me queda así es muy claro pues es el contexto en el que nos quiere decir aquí en Génesis en relación a ese árbol, porque yo siempre como que el árbol de la vida siempre habla sobre la cruz y la Cristo. Él mismo es el árbol de la vida, ¿no? Bueno, sí, esa es una interpretación ya cristológica, ¿verdad? Y es correcta porque, bueno, pues Jesús a través de la cruz, pues nos gana a nosotros la vida eterna. Si Él resucitó, nosotros también estamos llamados a la resurrección. O sea, es correcta esa interpretación desde un punto de vista cristológico, un sentido pleno. Sin embargo, desde un sentido más natural, más en su contexto, de cuándo se puso por escrito, si estamos diciendo que a lo mejor el Génesis se terminó de poner por escrito en el destierro, el concepto de la vida eterna todavía no estaba 100% desarrollado como nosotros lo conocemos. Incluso, por ejemplo, si vemos la secta de los saduceos en la época de Jesús, ellos no creían en la vida eterna, por ejemplo. Entonces es un concepto tardío el de la vida eterna. Aquí ya se menciona, pero todavía no está plenamente desarrollado en el pueblo de Israel, y por eso lo menciona así, como si fueran unos atributos, digamos, como de dioses, ¿no? Solamente Dios puede tener acceso al conocimiento del bien y del mal, y solamente Dios tiene la vida eterna. Sin embargo, Dios puede compartir ese conocimiento y Dios también puede compartir la vida eterna, porque al final de cuentas Él es Dios. Les prohíbe que tengan acceso al árbol del conocimiento, no como decía la serpiente, porque le diera envidia de que iban a ser como dioses. Simplemente les hace una prohibición, y el hombre y la mujer incumplen en esa única prohibición. Digamos que en ese momento era el único mandato que había. Solamente había una prohibición, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios sabía que solamente iban a entrar cuando entrara el pecado en el mundo, y aquí entra también la parte del pecado original. En la fase en la que estaban ellos no había pecado, todo era, digamos, puro, porque había sido creado por Dios. No había entrado el pecado en el mundo. Cuando a ellos se les abren los ojos, no necesariamente es como para bien, sino que se les abren los ojos para mal.
se dan cuenta que están desnudos y entonces es porque han cometido el pecado y se les abre los ojos al pecado. Entonces, digamos que antes de eso no había pecado, a partir de eso entra el pecado en el mundo y es donde entra lo que nosotros conocemos como el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Creo que era alguna de las preguntas que teníamos por ahí. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la tendencia que tenemos los seres humanos o la inclinación hacia el mal. San Pablo lo va a decir muy claro, pues hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que sí quiero hacer, ¿no? Entonces, hay cierta tendencia natural en el ser humano de ser egoísta, de ser golpeador, de ser guerrero, de quitarle las cosas a los demás, etcétera, ¿no? Entonces hay cierta tendencia. ¿Es que Dios hizo al hombre malo? No. Vimos en el primer relato que vio Dios que estaba muy bien. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Y el ser humano es el culmen de la creación. Sin embargo, a raíz de este pecado original que cometieron Adán y Eva, entra el pecado en el mundo y entra esta inclinación de cualquier hombre hacia el mal. Y esa inclinación la tenemos todos, menos Jesús y menos María, ¿sí? Pero todos los demás tenemos esa inclinación hacia el mal. María, por ser inmaculada desde su concepción, no tiene esa inclinación al mal y ella parece que nació sin pecado original, parece. Pero nosotros no, entonces nosotros tenemos esa inclinación y es nuestra vida estar luchando y batallando en contra de esa inclinación natural que tenemos para hacer la voluntad de Dios en contra de nuestra tendencia natural que sería el mal. ¿Crees lo que puedo decir? No sé si va por ahí o no, Denise. Sí, sí, así es. Gracias el consejo porque bueno, más que habla, ¿no? Hacer el juicio en relación en el tiempo en el que se escribió, porque bueno, pues ahora se le puede dar otro tipo de referencia en relación a la vida de Cristo, pero digamos ahorita en el análisis literario, por decir, pues es se depende de que está, pero sí de todos modos, como que siempre uno vive la curiosidad bueno, pues siempre por pues el que te conecta al Cristo, ¿no? Que al final es el que le da cumplimiento a toda la Biblia, pues a toda la persona. Pues sí, a final de cuentas nos está describiendo la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sufrir, tenemos que batallar, tenemos que luchar en nuestra vida, es lo normal, es nuestro camino, es bregar en nuestra propia existencia. Y ahí vamos todos, y en esa propia existencia está la tentación y el deseo, pues de querer ser como Dios, de esa soberbia que es la raíz de todos los demás pecados, el querer ser como Dios. Y ahí es nuestro caminar, que podemos acercarnos un poco más a Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros, o acercarnos a nuestros caprichos, a nuestros deseos y caer en esa tentación en la que todos estamos pues inclinados hacia ello. Y lo interesante es que ya se prefigura esa vida eterna, aun cuando no está muy desarrollado el concepto. Ya con el libro, con el árbol de la vida, pues nos está prefigurando la vida eterna, ¿no? Que no la va a conseguir Cristo. Bueno, no sé si los demás tienen alguna duda, comentario o le seguimos, Giovanni, Emanuel, María Elena. Ok. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo.
que la mujer es creada de la costilla del hombre, vimos, bueno, pues es su complemento y ahí sirve este, de enlace también para contestar la pregunta, ¿por qué se casa el hombre y la mujer? ¿Por qué se une la mujer y el hombre? Y por eso dice desde el Génesis, por eso deja el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer porque son una sola carne, es decir, son un complemento. El que salga de la costilla, fíjense que los demás, tanto Adán sale de la tierra porque es barro y a la tierra vuelve porque es polvo. Los animales también salen de la tierra, sin embargo la mujer no sale de la tierra, la mujer sale de la costilla del hombre. ¿Por qué? Porque es su complemento, son una sola carne. Entonces, ese ser sexuado que vimos en el primer relato, hombre y mujer, varón y varona, ahora no solamente son como independientes o que cada quien anda por su lado, sino que son un complemento, ¿no? Se unen, se complementan. Así está en la naturaleza del hombre y en la naturaleza de la mujer. Es el complemento ideal entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces de ahí también contesta la pregunta por qué los hombres se casan. Bueno, voy a ir más rápido. Si alguien quiere preguntar, pues nomás prende su micrófono. ¿Qué significa Adam? Entonces significa hombre, pero también significa humanidad. Por ahí Giovanni creo que encontró las definiciones en Wikipedia. Adam significa hombre, pero significa humanidad también. Hombre como género humano, ¿no? El hombre en general. Al principio está hablando de la humanidad, pero después Adán se convierte en un nombre propio. Al principio es un nombre simbólico porque al principio representa a toda la humanidad. El primer hombre que existió en la tierra, pues representa obviamente a toda la humanidad, presente y futura. Y después ese nombre genérico que es humanidad o que es hombre, se convierte en un nombre propio y ya en lugar de Adán, se convierte en Adán, ¿no? Con N. Ahí ya le habla Adán, ya es como si fuera su nombre de pila, ¿no? Como un nombre propio. Y Eva significa, pues, la madre de los vivientes o la que da vida, porque, bueno, pues la mujer sí puede dar a luz y el hombre no. Es otra de las características. Como decía Marilena, es el origen de la maternidad. Únicamente el sexo femenino es el único que es capaz de dar a luz y es capaz de procrear efectivamente, bueno, a través de la pareja, pero la que realmente da luz, la que sufre los dolores de parto, es la mujer y no el hombre, ¿no? Entonces Eva por eso es la viviente, la que da vida. El hombre, por más que quiera, no puede dar vida. Por más que haya hombres que se inyecten, que se disfracen y que hagan todo y que parezcan mujeres, el hombre no puede dar vida. La mujer sí. Por eso se llama Eva, la que da vida, la madre de todos los vivientes. Ajá. Y en ese sentido, pues Eva, la primera mujer, representa a todas las mujeres, ¿no? de la humanidad. Bien, el hecho de que sean nombres simbólicos ya nos dice algo, ¿sí? Veíamos al principio que este segundo relato, oye, existe Adán y Eva, y empezamos con esas preguntas y empezamos a contraponer la evolución contra el creacionismo, ¿no? Y entonces, oye, ¿existió Adán y Eva o no? Pues yo primero les pregunto, bueno, ¿en el primer relato o en el segundo? Para empezar, ¿no? Es como para empezar a distinguir. En la Biblia no hay un solo relato de la creación. Ahorita estamos viendo dos, aunque hay otros textos más adelante y salmos que hablan también de la creación. No son los únicos textos que hablan de la creación. No es un solo relato de la creación. Cuando menos en el Génesis tenemos dos relatos de la creación, pero son dos relatos independientes, aunque se mezclan y parece que es uno solo, son independientes. Entonces, en el primer relato no existe Adán y Eva, existe un hombre y una mujer, o existe el género humano sexuado, hombre y mujer. En el segundo relato de la creación, ahí sí existe Adán y Eva. Ok, en el segundo relato sí existe Adán y Eva.
Bien, pero Adán y Eva, en primer lugar, son nombres simbólicos. Eso ya nos tiene que ir haciendo entender de qué estamos hablando, ¿no? Son nombres simbólicos que representan a toda la humanidad, que representan al primer hombre y a la primera mujer que existieron, que seguramente existieron. Aunque digan que la evolución, que lo que quieran, el género humano tuvo que haber nacido a fuerzas de una pareja, de un hombre y de una mujer, a fuerzas, no pudo haber sido de otra, aunque hubiera sido a través de la evolución. Entonces, Adán y Eva son esos primer hombre y primera mujer que existieron. Tuvieron que haber existido. Si no existía el primero, no podía existir el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces, ¿existió un primer hombre y una mujer? Seguro que sí, pues a fuerzas. Si no, ¿cómo estamos nosotros? Si no, no existiríamos todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿existió un primer hombre y una primera mujer? Sí. ¿Se llamaban Adán y Eva? Bueno, esos nombres son simbólicos. Yo no sé exactamente cómo se llamaban. No sé qué primer lenguaje podrían estar utilizando. A lo mejor sería un lenguaje muy primitivo. ¿Quién sabe? Más adelante vemos el texto de la creación de los lenguajes. Pero de que existieron, existieron. Y Adán y Eva son nombres simbólicos, que si se llamaron así o no se llamaron así, pues no sé, yo no estuve ahí para saber, o nadie estuvo ahí, pues fueron los primeros. ¿Cómo podía alguien estar ahí y dar testimonio de que sí existieron, de que sí fueron creados o fueron a través de la evolución? Entonces, quien intenta contraponer la evolución de la creación, yo creo, me imagino, que no conoce bien las Sagradas Escrituras. Primero, tenemos que entender que la ciencia estudia a través de la experimentación, de la observación, y la Biblia trata de llegar a la verdad a través de la revelación, de las cosas reveladas por Dios, de la inspiración. Entonces, es un libro de religión, no puedes comparar un libro de religión con un libro de ciencia, porque son dos cosas distintas. Su finalidad y su metodología son distintas. En algunas cosas pueden coincidir, pero no en todas. El querer forzar que todo coincida tampoco es correcto, porque querer forzar la ciencia, querer forzar la naturaleza, a que a fuerzas la queremos hacer que coincida con un texto, nos podemos llevar o topar con algunas dificultades. Aunque sí pueden coincidir algunas cosas, ¿no? Pero no se trata de hacer que cuadre un libro de ciencia con un libro de religión. Son finalidades diferentes, ¿no? El libro de religión trata de darnos la revelación, de revelarnos la voluntad de Dios, de decirnos quién creó todo, cómo fue un poquito más o menos, pero no trata de decirnos científicamente cómo sucedió. No es la finalidad de un libro de religión. Entonces, creo que no es lógico, no es útil tratar de contraponer. Son campos distintos, la ciencia y la evolución. Entonces, desde mi punto de vista, no se contraponen porque son dos áreas, dos campos totalmente distintas. Y aparte, como decíamos en una clase, aún cuando la evolución se comprobara, se confirmara, etcétera, todas estas teorías se confirmaran, aún así no va en contra de lo que está escrito, ¿no? La única diferencia es si lo creó en un instante o si lo creó a través de miles de millones de años. Esa es la única diferencia. Sin embargo, para Dios nada es imposible. ¿Y qué diferencia hay desde el punto de vista religioso si Dios crea al hombre en un instante, en un día, o Dios lo crea en miles de millones de años, o en miles de años, o en millones de años? Prácticamente para Dios no hay diferencia. Dice la Biblia que 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años. Si el tiempo es la diferencia, para Dios no hay diferencia. Y es más,
si la evolución es correcta y el hombre evolucionó a lo largo de miles de años o millones de años, sería más sorprendente la paciencia de Dios de esperar tanto tiempo para ver la obra maestra de su creación, para verla ya cristalizada, ¿no? Eso para mí representa un acto de amor mayor que si aparece Dios con una varita mágica y crea a Adán y Eva en un día, que lo puede hacer sin ningún problema. Dios es todopoderoso y puede crear al hombre y a la mujer en un solo día, puede crear el universo en un solo día, no necesita 7 días, porque es todopoderoso. Sin embargo, si fue de una manera o fue de otra, desde el punto de vista de la revelación y desde el punto de vista religioso, no cambia nada. Entonces es una discusión estéril si fue creación, creacionista o si fue, ¿cómo se llama? La evolución. No, no se contraponen desde mi punto de vista, pero bueno, ahí cada quien puede tener su propio punto de vista. Creo que eso ya es como personal, pero lo que yo he visto normalmente los que tratan de explicar esto, normalmente es que no conocen el texto bíblico, entonces dan palos de ciego porque no tratan, no entienden bien el texto y si no entienden bien el texto, pues obviamente no saben qué están comparando contra qué. Entonces, ese es mi punto de vista. Sería bueno o sería interesante conocer a alguien que sepa de Sagradas Escrituras y que también sepa de ciencia para que tenga un punto de vista más centrado o más adecuado, porque lo que resulta es que hay unos que saben de Sagradas Escrituras y no saben de ciencia, y hay unos que saben de ciencia y no saben de Sagradas Escrituras. Entonces es difícil compaginar o tratar de comparar pues dos cosas que son totalmente en un campo distinto, que se manejan en un campo distinto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Seguimos? Oigan, ya son las 9. ¿Le paramos o lo seguimos otro ratito? No sé si ya se tienen que ir, si le paramos aquí y continuamos el próximo viernes, no sé, ¿cómo ven? Pues nosotros pensamos que a lo mejor vamos a continuar el próximo viernes y dejarlos aquí. ¿Está bien? Bueno, No sé. pues yo creo que está bien porque es la hora de la clase, entonces me parece correcto. Si quieren ya lo dejamos aquí. Voy a ver si puedo grabar el video y comprimirlo para podérselos compartir, sobre todo, pues más que a ustedes, a los demás compañeros que no pudieron asistir a clase. Creo que para hacer la primera clase resultó bien. Yo al principio tenía mis dudas, no lo había hecho y al principio que tenías unos problemas, pero bueno, ya se resolvieron. A ver si para la próxima se unen más compañeros. Creo que creo que permite 9 o 10 personas, entonces bueno, pues lo dejamos ya para el siguiente viernes. Y pues los que quieran y puedan, así. Y yo creo que está bien irlo grabando en video para compartirlo con los que no pudieron accesar, que lo puedan estar escuchando y podemos seguir avanzando. Pues estamos en tiempos difíciles que todavía no podemos salir, pero bueno, creo que esta es una buena herramienta y podemos ir avanzando sin atrasarnos tanto. Entonces, pues a ver si quieren pongan sus caras ya para despedirnos, cuando menos para verlos. Pónganla, ándale. Ajá. Faltas, María Elena. ¿Ya te despeinaste, Denise? Faltas, María Elena. Ya nada más para despedirnos. Le pones, creo que tiene un botoncito verde de parar, o si no, otra vez le pones los... Con que cierres el documento de Word, con esto. Sí, ese botón, sí. Sí, ese botón. ¿Detener? Sí, ese.
Listo. Ok, bueno, pues yo creo que cada uno que se despida y ahí la dejamos. A ver, Giovanni y Emanuel, su despedida. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Y bueno, pues, lástima que no se pudo conectar Jorge. Parece que sí es más complicado en el celular, ¿verdad? Creo que sí está mejor en la computadora y creo que está bien que vayan compartiendo así sus trabajos. Creo que avanzamos más. Muy bien, Denise. Bueno, pues qué bueno que todos están bien. Me da mucho gusto. Síganse quedando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Denise. Marilena. Gracias, profesor, por la lección. Espero que todos estén bien. En la próxima clase tengamos más compañeros porque está muy interesante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya ni hicimos la oración. ¿Alguien tiene la oración de San Jerónimo a la mano o no? Sí, yo la tengo. Denise. Oh Oh Dios, Dios, que tú tú que concediste concediste a San Jerónimo una estima grande y grande sagrada por la Sagrada Escritura. Haz haz que que tu tu palabra pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia. Cuente a la fuente verdadera de vida. Por su intercesión de Jesús, Dios, en nombre de Cristo, por la Sagrada Escritura. por estudiarla, Meditarla. testimoniarla y aplicarla. Recordamos así estas cosas de tu Espíritu Santo, conocimiento, Amor amor y y difusión de divulgación de tu tu palabra. palabra. Por medio de ellos, todos los hombres llegan a encontrar su voluntad con Cristo para glorificar por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bye. Gracias. ¿Qué pasó? Ya, dale. ¿De qué? Sí, sí van a ir allá a la cabaña de Connie. ¿Por qué? Vale. Vale, bye.